Queda muy poquito para el Mundial y es imprescindible hablar con los mejores para saber qué puede hacer España. Hoy me junto a Fernando Evangelio para charlar un rato sobre la selección española. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos de nuevo a esta casa que es la vuestra. Y bueno, la verdad es que nos juntamos para hacer un vídeo importante, un vídeo que me hace mucha ilusión hacer porque lo hago con mi amigo Fernando Evangelio, periodista de Cadena COPE, que nos va a ayudar a entender mejor cómo puede ser la España de Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022. Así que sin entretenerme mucho más, vamos a ello. Pues ya estoy aquí con Fernando Evangelio, un invitado de lujo para empezar a hablar de España de cara al Mundial. Y es que teníamos muchas ganas de Mundial. Es cierto que este Mundial es un poquito extraño, pero lo vamos a intentar vivir con la misma intensidad y con las mismas ganas. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a mi Don canal. Miguel, muy buenas, muchas gracias por la invitación. ¿Un poquito extraño? No, ha sido muy generoso. Es un mundial muy extraño por muchas circunstancias. Va a ser la primera vez en nuestras vidas para muchas cosas en este mundial, aparte de ser un mundial muy controvertido por los motivos que todos sabemos. Sí, la verdad es que vamos a intentar centrarnos en el fútbol, pero ni que decir tiene que obviamente hay muchas cosas adheridas a lo que es la Claro, celebración de este Mundial en Qatar que son inevitables, ¿no? El poder es, comentarlas o poder tenerlas en cuenta. ese dilema moral, no sé cómo lo llevas tú. A mí me está fastidiando. A ver, la palabra no es fastidiando. Que le estoy dando muchas vueltas. Le estoy dando muchas vueltas a ese dilema moral de tener que aceptar que una cita como esta haya tenido la factura en vidas humanas que ha tenido y las condiciones de trabajo en Qatar, cómo se ha desarrollado el proceso de selección y de elección de la sede, todo lo que ha habido que hacer para modificar las fechas, las condiciones de un campeonato que teníamos en la cabeza que era de una forma y ahora va a ser completamente de otra distinta. Bueno, eso mezclarlo con vivir con pasión una cita como profesional y como aficionado. No es fácil y Son muchas yo cosas, creo que ¿eh? ese come-come yo lo voy a tener, yo Continuamente. creo que durante todo el torneo, pero voy a intentar, bueno, navegar en esa contradicción, porque al final es una contradicción. Sí, sí, totalmente, porque al final nos vemos atraídos por el fenómeno, por el mundial, por la cita, por el fútbol, pero obviamente pues está todo ese componente también ético que obviamente nos va a estar taladrando la cabeza. Así que vamos a centrarnos en lo sencillo, entre comillas, que es el fútbol, Vale. Fernando, lo que Sí, más disfrutamos. eso es lo sencillo, eso está clarísimo, es lo sencillo, sí. Lo que más disfrutamos, y vamos a hablar precisamente de España. Una selección española que parece que va a dar que hablar seguro, porque Mm. sabemos que siempre se cuestionan las plantillas que presenta Luis Enrique, la convocatoria que hace. Todavía no conocemos la convocatoria, pero sí que nos podemos hacer un poquito la idea de lo que va a llevar y de lo que no va a llevar. Yo no soy mucho de criticar, porque además creo que los resultados pues están ahí, pero no sé cómo ves Mm. tú. ¿Cómo ves tú el tema de las convocatorias de Luis Enrique? ¿Cómo las has visto? ¿Crees que tienen un fundamento desde un punto de vista competitivo lo que está haciendo Luis Enrique y él, de alguna manera, intentar estar completamente aparte de lo que comentan sobre él? Sí, porque tiene un modelo y para mí es una de las mejores cosas que se puede decir de esta selección de Luis Enrique, que tiene sello, tiene modelo, tiene forma de jugar muy Uh definida -huh. y hay jugadores que responden a esa forma de jugar que son de confianza del seleccionador, que tiene una personalidad muy batalladora, él es muy confrontador, él le gusta mucho, a veces le gusta provocar, le gusta ese roce con la prensa, que es un colectivo con el que normalmente no se ha llevado muy bien, Tiene sus más y sus menos, y sí, desde luego. tiene su personalidad muy marcada, que a mí, por cierto, es algo que me gusta, que tenga la personalidad tan marcada, y además su equipo tiene su personalidad, tiene la personalidad del seleccionador. Por lo tanto, creo que nadie mejor que él va a saber lo que quiere para armar el mejor grupo posible. Que las Uh -huh. listas
de la selección son discutidas, ha pasado siempre. Yo cuando era aficionado y antes de convertirme en periodista, las listas de la selección española para los mundiales y las Eurocopas, alguien había que faltaba, alguien había que sobraba, ha habido un Raúl, ha habido un Morientes, ha habido siempre ha habido elementos de discordia o futbolistas que han estado en gran momento y que no se los han llevado. Ujú. O al revés, futbolistas que han estado discutidos por su rendimiento inmediato, pero que eran una pieza fundamental, una pieza muy importante para el seleccionador de turno en ese momento. Va a volver a pasar. Con esta lista va a pasar otra vez. Con lo cual, pues estaremos a vueltas con la lista, como yo creo que por otra parte es inevitable. Pero el único el que mejor sabe qué futbolistas necesita y cuáles son los mejores para obtener lo que el equipo le tiene que dar, es el seleccionador. Por lo cual, yo tampoco me dedicaré a criticar mucho. Diré, pues oye, yo hubiera llevado a este o al otro. Pero claro, yo no soy el seleccionador es él y es él el que tiene que tomar las decisiones. Y Y además él está por dentro suerte, y tiene por muchos suerte. datos que nosotros no tenemos. Exactamente. Él está dentro y tiene muchos datos y muchas formas de valorar que nosotros no tenemos. Obviamente. Y bueno, y tengo que decir que incluso llevando a todos esos que pedimos o que pide la gente, habría otra mucha que diría que tienen que llevar a otros. Por Por lo tanto, supuesto. todo va a generar debate, todo va a generar discrepancia. Hablas de la personalidad del equipo, cosa con la que estoy muy de acuerdo. Aparte de ese signo, de esa personalidad, de ese modelo que está respetando tanto Luis Enrique, que está creando, ¿qué crees que es lo que define a esta selección a nivel de juego? Tiene señas de identidad muy marcadas. Es un equipo dominador que quiere llevar la iniciativa, que quiere someter al rival. Es probable que sea la selección mundialista de las 32 que más voluntad tiene de someter al rival. También eso tiene una contraprestación, que puede ser más esclavo de que no pueda someter al rival. Exacto. Eso le puede pasar a la selección de Luis Enrique si alguna selección le cambia el paso. Ujú. Eh, También es una selección que intenta, cuando puede, transitar rápido, cuando puede mover con velocidad el balón. Es decir, no solo es fútbol control, posesión de la pelota en campo contrario y te hago la jaula para intentar robar lo más arriba posible, presión tras pérdida. No, no solo es eso. Eh, yo creo que el núcleo es ese, pero tiene otras características. Ese perfil de 4-3-3 es muy marcado, los extremos muchas veces fijando las bandas para Ujú. crear espacios por dentro, los interiores siendo dinámicos y moviéndose en desmarque para encontrar los huecos entre las líneas del rival. El 9 que yo creo que va a ser Morata si no pasa ninguna circunstancia extraña, haciendo un trabajo para el equipo que a mí me parece impagable. O sea, es muy Sí. criticado Morata, pero a mí el curro que se pega Morata en los partidos de la selección me parece encomiable. Eh, Defensa muy adelantada, defensa que arriesgue, que sea capaz de corregir mucha distancia con su portero. Yo creo que son formas de jugar, o sea, son características, perdón, del equipo Ujú. muy marcadas. Muy marcadas. Luego ya los partidos le llevarán por donde le lleven, pero yo creo que la idea de Luis Enrique es muy marcada y además es muy marcada contra cualquier rival. O sea, es de ese tipo de equipos que quieren imponer el estilo, no adaptarse al no ser equipos de contrarrestar al contrario, no adaptarse siempre Eso a la es. forma de jugar al contrario, sino al revés, que sea el contrario el que tenga que adaptarse a su forma de jugar. Ujú. Hablaremos después de nombres propios, de jugadores de esta selección que creemos que van a estar o que decidiremos o veremos si deberían estar. Pero antes quiero hablar de esos primeros partidos que seguro vamos a ver contra España. Dos de las selecciones que componen el grupo en el que está encuadrada España ya tienen su convocatoria, Costa Rica y Japón. Faltaría Sí. Alemania. En ese Uh -huh. sentido, ¿cómo ves tú el grupo? ¿Quién crees o qué crees que nos puede favorecer o perjudicar de cada una de estas tres selecciones? Porque claro, hablamos de Alemania, que es una selección de la que se ha escrito muchísimo en estos últimos meses. Es cierto que Uh Hansi -huh. Flick coge una generación de
de nueva camada, por así decirlo, de crear un Ujú. equipo casi desde cero, con ciertas piezas clave, pero sobre todo metiendo sangre nueva. Japón es un equipo con tendencia ofensiva, muy bonito de ver, pero que luego flaquea en las dos áreas. Muy Pero valiente, sí. sí, da la sensación de que quizá esos dos son los que más nos pueden complicar la vida. ¿O crees que Costa Rica tiene cosas que nos puedan hacer daño, de verdad? El nivel es distinto porque para mí Japón y Alemania, o sea, Japón es mejor equipo que Costa Rica, me da la sensación, Sí. pero tiene más talento, tiene más creatividad, es más valiente. Pero tengo la sensación de que Costa Rica puede ser la selección que le plantee un partido más incómodo a la selección española por la forma de jugar, no digo por el nivel que muestre, a lo mejor después no resulta que es el partido más incómodo, pero a Costa Rica no le van a... Eh, mm, no va a tener vergüenza de parapetarse en un 5-4-1 cerca de Keylor, intentar cerrar espacios, intentar salir descaradamente a la contra e intentar eh, que España no esté cómoda en el partido. Ujú. Y sin embargo, Alemania y Japón creo que van a ser valientes, creo que van a buscar a Claro, España arriba, creo que van a exponer mucho, con el bloque muy arriba, con la defensa muy adelantada. eso le conviene a Eh, España a priori. y eso, España tiene futbolistas que pueden aprovechar muy bien eso, porque Luis Enrique ha intentado construir un equipo que tenga la iniciativa, pero cuando me vienes a buscar yo te puedo hacer daño. Ujú. Es algo que intenta España también y tiene futbolistas también para hacer daño. El propio Morata estábamos hablando de él, pero los dos Efectivamente. extremos, los perfiles de los dos extremos, que son cambiantes, hay varios de esos futbolistas, de esos perfiles, que también pueden hacer esa labor de aprovechar los espacios que tengan por delante. Ujú. Eh, bueno, a mí me da la sensación sobre el papel que es un grupo un poquito más, no quiero decir sencillo, pero yo le diría de un nivel de dificultad algo menor que el que tuvimos en Rusia. Ujú. Y me llovieron muchas críticas por decir que antes de Rusia, que Irán y Marruecos eran dos rivales complicados y que el grupo iba a ser muy difícil. Pero al final, por suerte o por desgracia, me dieron la razón, porque España terminó, si no me equivoco, con 5 puntos. Tenía las circunstancias en las que estaba. También había dejado de ser su seleccionador Lopetegui hace muy poquitas horas. Ujú. El nombramiento de Hierro, un ambiente muy raro en la selección, eso seguramente influyó. Pero España terminó el grupo con 5 puntos, una victoria y 2 empates. Y Portugal estuvo a un remate al palo de Irán en los últimos minutos de partido de quedarse fuera. Efectivamente. Yo creo que ese fue un grupo súper exigente y que por la forma de jugar de los rivales, por el nivel que le veo a España y también por la inercia de esa Eurocopa y también de la fase final de la Nations League, donde yo creo que España nos enseñó algunas cosas muy interesantes en el aspecto defensivo. Ahí sí que le vimos competir bien a nivel defensivo, Ujú. que luego en otros partidos España deja algunas dudas. Yo creo que es un grupo de dificultad un poco inferior al que le vi en Rusia, fíjate. Ujú. Esa Además, sensación me da. con mucho contraste, ¿no? Porque por un lado ya hemos hablado, Japón y Alemania, dos equipos que también se han construido. Es verdad que en el caso de Japón hay mucha vieja guardia. Es verdad que ha metido algún nombre nuevo, algún jugador que va incorporándose en la realidad de Japón de los últimos 2 años, diría. Alemania sí que es un poco sangre nueva, pero en el caso de Costa Rica es una selección muy veterana. Creo que te leí a ti precisamente en Twitter hablando de la veteranía de los jugadores, ya con incluso un par de mundiales a la espalda, si no me equivoco. Sí, la columna vertebral de la selección que llegó a cuartos en Brasil 2014. Keylor Navas, están Celso Borges y Jelsin Tejeda en la medular, está Brian Ruiz en el enganche, está Joel Campbell, que entonces era un futbolista muy joven Sí, señor, el en Arsenal, el ¿no? ataque, ya es futbolista mucho más experimentado, el ex del Sí, sí. Betis. Eh, es una selección que está después tiene a futbolistas que sí que son más jóvenes, son sangre nueva y que están intentando revitalizar un Ujú. poco la selección tica, pero tiene una base de futbolistas experimentados más el seleccionador, que Luis Fernández Suárez tiene ya experiencia
en mundiales, en dos en concreto, y seguro que les va a aportar Claro. a Costa Rica ese carácter competitivo que necesita una selección que a priori técnicamente es inferior a las otras tres. Dicho esto, y viendo un poquito lo que puede ser ese grupo, vamos, si quieres, a lo que es la plantilla, a lo que puede ser la convocatoria de Luis Enrique, sobre todo con piezas que pueden estar bailando. Si tú fueras Luis Enrique ahora mismo, cosa, te voy a poner Sí. en un problema. A- Haría triatlón. Si fuera Luis Enrique, haría triatlón. Cosa que no sucede. pues estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien y Una yo actividad estaría mucho más en maravillosa. forma. Yo estaría mucho más en forma de lo que estoy ahora mismo. Pero si fueras Luis Enrique en cuanto a la convocatoria, ¿a quién te llevarías hoy? ¿A Nico Williams o a Ansu Fati? Si tuviera que elegir entre uno de los dos, me llevaría a Ansu, porque cuando se pone en el debe de la selección española que nosotros no tenemos ese futbolista diferencial capaz de decidir un partido por sí solo, capaz de marcar las diferencias en el momento en el que una eliminatoria, un partido de eliminatoria de un mundial se decide por mínimos detalles, por un error del rival, por una Ujú, circunstancia puntual, en una prórroga o en unos últimos minutos de partido. Bueno, Ansu, para mí, es ese tipo de futbolista. ujú, La duda es cómo esté. La duda es efectivamente. si de verdad, como se sospecha o se teme en Barcelona, eh, que es solo una sospecha, si ha perdido, si las lesiones le han hecho perder eh, ese ángel, esa capacidad de ser un futbolista eh, Diferente. casi imparable. Ujú, Eh, bueno, vamos a ver cómo está. La verdad es que claro. sus circunstancias con las lesiones han llamado mucho la atención bueno, es un futbolista que sigue siendo diferencial, sigue siendo capaz de marcar las diferencias. Y yo, por lo tanto, si tuviera la oportunidad de llevármelo, me lo llevaba. Es verdad que Nico Williams, en los últimos partidos de la selección en la Nations League, eh, causó un impacto muy positivo y le dio a Luis Enrique esa figura de revulsivo muy cotizada que te puede dar muchas cosas en determinados momentos, en una cita como el Mundial, que es tan comprimida, en la que hay partidos cada pocos días y en la que dependes de inspiraciones y momentos de forma Ujú, individuales, de, de que no se lesionen tus hombres importantes, de que el equipo tenga ese ángel de cara, de que tenga esa capacidad también de echar la suerte a su lado. Bueno, pues yo creo que el Adama de su momento, que fue una aparición estelar, aunque son futbolistas distintos, ¿eh? No estoy sí, sí, comparando sí. a Adama con Sí, Nico, pero el jugador pero diferente que puede entrar a ser revulsivo, a cambiar el ese partido, papel a de mover un poquito, revulsivo ¿no? Ujú. yo creo que es útil y por lo tanto, a ver si le caben los dos. No sé si le van a caber los dos porque hay Claro. mucha gente Está llamando Jeremy a la Pino puerta. también. Claro, claro. Jeremy Pino está, hay gente fija con la que ha contado Luis Enrique en las fases de Sarabia, clasificación en partidos anteriores, como Sarabia, como Ferran, como Dani Olmo, que se acaba de recuperar de la lesión, Asensio. que hay que tenerles en cuenta. Asensio está en un gran momento de forma Eso y es. cada vez que entra con el Real Madrid se le ve esa chispa de... Además está participando muchísimo en el juego, está siendo Efectivamente. muy influyente en el juego, está adquiriendo ese papel de protagonista que sus detractores le han echado en cara en algunos momentos de la carrera de un futbolista con ese talento como es Asensio. Ujú. Vamos a ver quién se queda fuera. Pero es una buena noticia que haya tanta competencia en Sí, esos puestos. sin duda. Y yo creo que en algunos casos ha despertado también el nivel de muchos jugadores que hoy, pues quizá están mejor que hace un mes, ¿no? Y da la sensación de que parece que están pidiendo sitio, ¿no? Vamos a Puede seguir ser. con esa ilusión en la que eres seleccionador, Fernando. Si Sí. tuvieras que poner ahora uno de titular, Busquets o Rodri, porque estamos ahora mismo en un momento en el que Busquets está muy cuestionado en el Barcelona. Es Mm. cierto que en la selección siempre ha sido un Sergio distinto, siempre ha sido un futbolista mucho más arropado y en el que se han visto menos las carencias. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo de cara a la selección, sabiendo que en este torneo cualquier error te puede penalizar muchísimo? Busquets hizo una Eurocopa salvaje, en el contexto que más le gusta a él, que es defendiendo hacia adelante,
Eso es. cerrando espacios, presionando, sabiendo que tiene la ayuda detrás, pero estrechando el bloque, eh, con lo que eso tiene de riesgo cuando pierdes el balón y tienes que correr hacia atrás. En ese contexto de partidos de ritmo alto que puedan convertirse en ida y vuelta o que puedan ser más exigentes físicamente, yo ahora mismo pondría a Rodri por delante de Busquets. Ujú. Pero claro, estamos en lo mismo. Luis Enrique va a ser el que los va a ver y es posible que veamos a uno al principio del torneo, a Busquets, por ejemplo, al principio del torneo. El primer partido es contra Costa Rica, que va a ser un partido de un contexto de rival que se encierra, de rival que se protege, de tener el bloque muy arriba. Entonces, a lo mejor empieza apostando por Busquets y después, con el paso de los partidos, le va dando el bastón de mando a Ujú. Rodri. Pero yo ahora mismo, si tuviera que decidirme por alguien, me decidiría por Rodri, por delante de Busquets. Hemos tocado la línea ofensiva, hemos tocado la línea media. Vamos a tocar la línea defensiva. Yo creo que las dudas en la portería tienen que estar despejadas. Ahora mismo es Unai Simón el jefe. Sí, Creo que las dudas pueden eso estar ha demostrado Luis Enrique, eso ha demostrado. efectivamente. En línea defensiva, creo que sí que hay alguna duda más. Parece que el Uh nivel -huh. que está mostrando Alba sí que está de alguna manera Está adelantando un recuperando el poquito terreno. a Gaya. Los centrales sí que generan un poquito más de discrepancia, porque no solo por los errores que está teniendo con su club Eric García, sino también por la posibilidad incluso de que ese que hemos nombrado antes, que es Rodri, lo ha estado probando en algunos momentos como central. El otro Es día verdad. Guardiola también lo situó como central. Ojito a esa posibilidad en la que a lo mejor en ataque se sume un poco como un interior, un falso interior, para apoyar a Busquets o a un doble pivote, y que luego en defensa sea un componente más para ayudar y apoyar en la salida de balón. Pues es un elemento más para Luis Enrique, tiene razón. Es una posibilidad que quiera también es darle esa seguridad en la salida y arropar de esa forma al mediocentro defensivo. Y apueste por los dos, apueste por Busquets como pivote y por Rodri como central. Puede ser. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el nivel de confianza que tenemos, el núcleo de los aficionados a la selección española, o mucha gente del núcleo de los aficionados a la selección española, en la defensa es menor que el que tiene el seleccionador, que al final va a poner Efectivamente. a los futbolistas. Y yo reconozco que el nivel competitivo en defensa de España en aquella fase final de la Nations League, primero contra Italia, que era una selección un poquito más de nuestro corte, por así decirlo, y después contra Francia, que es una selección distinta, con una forma de jugar diferente y con unas amenazas distintas, ese día España a nivel defensivo estuvo, a mí me impresionó. Especialmente bien, sí, sí. Entonces no sé si va a hacer esa apuesta Luis Enrique y encima le va a salir bien, que cosa que no deberíamos descartar. O sea, él es un entrenador de quedar firme, perdón, quedar firme en sus apuestas. Eh, y hay gente que le he conocido o que tiene contacto con su entorno que dice que también es muy cabezota, que si todo el mundo va en contra de una idea, él probablemente se vaya a poner a favor y al revés. Entonces, cuantas más críticas haya a una línea en concreto, a un futbolista en concreto, Más yo estamos creo que facilitando. más excusas va a tener el seleccionador para seguir apostando por esa idea, por esa línea defensiva o por ese jugador. Si está bien Laporte, yo creo que Laporte es un fijo. Si está bien. Pero claro, no sabemos exactamente si está bien, porque está Hay entrando y dudas. saliendo de las alineaciones de Manchester City. Y claro, una recuperación para una lesión como esa no es, claro, no es cuestión de un día para otro. Al final le está costando a lo mejor entrar en la dinámica y vamos a ver cómo afecta eso a un torneo de 28 días, que todavía es más comprimido que otras veces, 28 días y partidos metidos en cuestión de 3 4 días Bueno, de diferencia. ya por cerrar, Fernando, por no quitarte más tiempo, te quería Tranquilo. hacer dos preguntas relativamente cortas. La primera es, excluyendo a Luis Enrique, que estaría en pugna, ¿quién crees que es el hombre clave de esta selección?
Sí, porque para mí Luis Enrique es indiscutible. Sin duda. Eh, claro, estábamos hablando antes de estados de forma y confianza del seleccionador y Pedri, que fue un fijo absoluto en la Eurocopa hace poco menos de año y medio, hace año y 3 meses. Si estuviera bien, 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 sería un fijo. Hemos tenido la irrupción de Gavi, que ha tirado la puerta abajo completamente. Y, y Gavi, si está bien, para mí también puede ser fijo. A ver esa figura de Coque en el centro del campo, a ver la figura de Marcos Llorente y cómo llega Marcos Llorente, porque es un futbolista que le hemos visto primero, le hemos visto evolucionar, le hemos visto primero como lateral, insistiendo Luis Enrique en él como lateral y después en la posición en la que para mí es mejor, que es en la de interior con vuelo, con capacidad de llegada y con capacidad de trabajo y de presión para ayudar al equipo en el aspecto defensivo. Nuestro Valverde, ¿eh? Eh, En ese sentido. eh, sí, Jugador con... nuestro Valverde, efectivamente. Quizás no tan completo como efectivamente. Valverde, pero es nuestro, efectivamente, Marcos es nuestro Valverde. Y indiscutibles es que yo creo que no hay, ahora mismo, salvo Unai en la portería, y yo creo que Morata es indiscutible, aunque Luis Enrique en algunos partidos Busque otras exigentes soluciones. Ujú. haya hecho, sí, haya probado otras cosas. Vimos a Dani Olmo hacer un partido absolutamente estratosférico contra Italia en las semifinales de la Eurocopa. Bueno, yo sigo pensando que Morata es un hombre muy importante para él y Unai en la portería es fijo. O sea que a partir de Ujú. ahí construirá. Claro, si estamos hablando de que Busquets o Jordi Alba, que en teoría son los veteranos, los de más experiencia, los de más pozo y peso en el equipo, si esos no tienen garantizado la plaza en el once titular, pues significa que el imprescindible es el seleccionador, que al final el líder de Ujú. esta selección es el seleccionador. Absolutamente, vamos, yo estoy convencido de ello. Y una última, ¿dónde crees que puede llegar esta selección? ¿Crees que tiene capacidad? Capacidad, por supuesto, posibilidades tiene todas, pero Sí, ¿dónde crees que puede llegar esta selección? ¿Con qué nos podríamos quedar contentos si esta selección llega? bueno, llegando a, eh, para mí, cuartos, dependiendo de quién te elimine, no sería un fracaso absoluto. Efectivamente. Y las semifinales serían una maravilla. Y habrá quien se eche las manos a la cabeza, pero sí, una maravilla. ¿Por qué? Porque hemos jugado una Sería, semifinal en nuestra historia. sería igualar el segundo mejor puesto de la historia de los mundiales para España. O sea, Eh, claro, es que y es eso. dices Brasil 50, ¿no? Claro, es que al Y final, en ese torneo no hubo semifinales. Entonces, efectivamente, claro, pero al entonces, final, pero ya te metes entre los cuatro primeros, que es la idea, ¿no? O sea, al final, si te metes entre los cuatro primeros, ya sería un éxito rotundo. Lo que pasa es que lo vemos, yo creo que un poco difuminado esto, ¿no? sí, es que al final el éxito de 2010 nos ha distorsionado, bueno, el éxito de 2008, 2010, 2012 nos Sí, ha distorsionado muchas cosas y llegar a semifinal de un mundial sería un exitazo, con una generación que además está en evolución, o sea, efectivamente. está haciendo una transición que la selección española todavía no ha sido capaz de hacer porque cuesta mucho hacerla. O sea, si tenemos tantos ejemplos de campeones del mundo que se pegan un tortazo a las primeras de cambio o que acaban incluso con un motín en la primera fase del siguiente torneo al que han ganado. Bueno, el caso de Francia no fue torneo que ganó, porque en 2006 fue finalista, no fue, o sea, fue subcampeón, no fue campeón, Ujú, pero vamos, llegó a la final en 2006 y en 2010 hubo un motín en la primera fase de Francia. Entonces, ujú. bueno, es que cuesta mucho. Y yo también, con el paso del tiempo, he aprendido a perdonarle el pecado a la selección de haber alargado el periodo de la selección triunfal, de la generación de jugadores que nos dio esos éxitos, porque al final es totalmente comprensible que así haya sido y si les ha pasado a muchas otras selecciones, pues era normal que también a nosotros nos pasara. A ver qué pasa ahora con la Francia campeona del mundo. A ver qué Si pasa. no le pasa una cosa, la maldición del campeón, a ver si no le Sí. pasa una cosa parecida
en este torneo. Y no sería de extrañar, ¿eh? Porque con Deschamps la verdad es que no está dejando demasiadas buenas sensaciones, por lo menos a mí no. Y bueno, veremos, ¿no? A mí tampoco, pero es campeón del mundo. Sí, un torneo tan Te puedes corto al sacar el final puede pasar te cualquier puedes cosa, sacar la el verdad. carnet, puedes sacar el carnet de campeón del Sí. mundo Desde luego que nos puede y, enseñar la y copa no, y y no podemos decir nada. efectivamente. Bueno, un placer absoluto, Fernando, poder El charlar placer ha de la sido mío. selección española y del Mundial en mi canal. Así que muchas gracias por estar conmigo este ratito y ya sabes que es tu casa para cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Está muy a gusto. Gracias. Un abrazo, Miguel. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta charlita con Fernando Evangelio. Yo no me quiero liar mucho más, suscribíos si no lo estáis ya, por supuesto, seguid en sus redes sociales a Fernando Evangelio y claro que sí, podéis dejar en comentarios todo lo que opináis de esta charla, si estáis de acuerdo, si no, dar una posible convocatoria que os guste, lo que queráis, porque esta es vuestra casa y por supuesto la construís también vosotros. Un placer haber hecho de nuevo un vídeo de contenido mundialista y que sepáis que no va a ser lo último. Vamos a tener un montón de contenido relacionado con el mundial y solo tenéis que estar pendientes, dadle a la campanita para no perderos nada y como siempre, gracias por estar al otro lado.